Las sustancias, los fenómenos y los objetos que verás en este video no solo despiertan la imaginación, sino que también hacen que el mundo científico se estremezca de disgusto, ya que atacan lo más sagrado de todo, las leyes de la física que se supone que explican la realidad, pero esas explicaciones no siempre resisten la crítica. Así que prepárense para sorprenderse. Lo más sorprendente está al final del video, como siempre. Vamos. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando oyes plomo derretido? Bueno, caliente como mínimo. Algunos incluso habrán oído hablar de las torturas medievales que la usaban. El punto de fusión del plomo en comparación con otros metales es relativamente bajo, solo 327,5 grados. El aluminio, por ejemplo, se funde a 660 grados. ¿Pero se puede meter la mano sin que duela? Resulta que se puede. Solo debes mojar tu mano antes de meterla en el plomo. El agua se evapora al instante y crea un colchón de seguridad que evitará que te quemes. Solo durante un segundo, pero funciona. Estas impactantes tomas son posibles gracias al efecto Leidenfrost. Es lo que hace que una gota de agua rebote en un sartén al rojo vivo. Seguimos. En un intento de engañar a las leyes de la física, científicos chinos lo han conseguido recientemente. Han aprendido a controlar el rebote de una gota que cae y a hacerla girar en la dirección que desean. Los investigadores aplicaron un recubrimiento antiadherente a base de flúor a las placas de aluminio. Es más o menos la misma que se utiliza para hacer sartenes. Y luego los expusieron parcialmente a radiación ultravioleta. Las zonas tratadas con rayos ultravioleta retienen la humedad, mientras que las zonas no expuestas a esta radiación la repelen. Esto permite que la gota gire en cualquier dirección, rompiendo todas las leyes de la física. Su velocidad de rotación es, piénsalo, 7300 revoluciones por minuto. Parece que, ¿quién necesita gotas arremolinadas? Podrían tener aplicaciones bastante prácticas, por ejemplo en la producción de superficies autolimpiables. La imposibilidad de una máquina de movimiento perpetuo se explica por las leyes primera y segunda de la termodinámica. Sin embargo, la cola de inventores nunca se terminó. Desde 1775, cuando la Academia de Ciencias de París dejó de considerar los proyectos de móvil perpetuo, muchos de ellos siguieron teniendo la audacia de trabajar desafiando las leyes de la física. Por ejemplo, la batería del ingeniero rumano Nicolae Vasilievski Karpin, que inventó su dispositivo en 1950. Su batería sigue funcionando hoy en día, 71 años después, y se encuentra en el Museo Técnico Nacional de Rumania. Aunque el dispositivo de esta batería se patentó hace mucho tiempo, los científicos aún no saben exactamente cómo y con qué principios funciona. La batería Karpin tiene un nombre bastante científico, una batería termoeléctrica que funciona a temperatura constante. Pero eso no le sirve a nadie. La existencia de esta pila se considera en los círculos científicos como un hecho anticientífico, porque el movimiento perpetuo no puede existir en términos de la ciencia moderna. El prototipo consta de dos elementos galvánicos. Estos accionan un motor galvanométrico y un interruptor que cierra el circuito por cada media vuelta del motor y luego lo abre. El tiempo de circulación del motor se selecciona cuidadosamente para que sea lo suficientemente largo como para que el elemento galvánico se recargue completamente mientras se invierte su polaridad. Tal y como lo concibió el inventor, el objetivo del motor y la placa era únicamente demostrar que las baterías siguen generando electricidad todo el tiempo. El motor y la placa no son necesarios para nada más. Los científicos del Laboratorio Nacional de Argonne en Illinois han creado otra tecnología única que rompe las leyes de la física. Permite convertir objetos sólidos en esponjas. Los investigadores tomaron cianuro de zinc que se utiliza en la galvanoplastia de metales y lo colocaron en una celda con yunques de diamante. Luego dieron mucha presión, entre 9000 y 18000 atmósferas. El resultado es una esponja de un sólido, lo que no tiene sentido en términos de la física moderna. Al colocar diferentes líquidos alrededor del material bajo presión, los científicos pudieron identificar 5 nuevas fases del estado de la materia. Los diferentes tipos de líquido determinaron la forma de los poros de esta misma esponja. Es la primera vez que se consigue convertir un material sólido en una estructura porosa bajo la llamada presión hidrostática. Es lo mismo que apretar una roca como una esponja, y la estructura de la propia esponja es muy fuerte. Otra burla a las leyes de la física: la peonza. El juguete infantil, la peonza, es conocido desde el principio de los tiempos. Aunque es imposible hacer que una hilandera ondulante estacionaria se sostenga sobre su extremo puntiagudo, una peonza giratoria puede mantenerse en pie durante varios minutos. Las peonzas que giran, al igual que otros cuerpos en rotación, adquieren lo que se conoce como momento angular. El momento angular reproduce una fuerza de rotación. Hace que el eje de la peonza giratoria mantenga su ángulo de inclinación respecto a la vertical y realice un movimiento oscilante. En física, esto se llama precesión.
La peonza china o Spinner Thompson, como se le llama, funciona de forma un poco diferente. La peonza se desenrolla por una pata. Al comenzar a girar pierde su estabilidad y su pata se desvía de la posición vertical inicial. Al final, la peonza se da la vuelta y sigue girando de forma constante, pero solo sobre su pie. ¿Pero qué hay de malo en una peonza tip-top? Fue diseñado por el científico japonés Tadashi Takieda. Parece ser solo un trozo de tubería, pero el tubo ha desconcertado a muchos científicos. Si haces girar esta ruleta en una dirección, acabará por ponerse de pie, al igual que una peonza china normal. Pero si lo giras en la otra dirección, no lo hará. Hasta ahora los científicos no han sido capaces de explicar esta inusual propiedad del aparato, a pesar de las innegables leyes de Newton y de los demás patriarcas de la física. Bien, basta de juegos. Ahora vamos a algo más serio: los viajes espaciales. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho en la construcción de sondas espaciales y en el lanzamiento de objetos al espacio cercano de la Tierra. Pero para empezar a explorar el espacio de forma más activa, tenemos que ser capaces de movernos con suficiente rapidez en él. El Warp Drive podría servir para eso. El principio de su funcionamiento es que comprime el espacio y el tiempo delante de la lanzadera y lo infla detrás. Es decir, una nave equipada con un motor de este tipo deformaría el espacio, acortando la distancia al objeto deseado. Durante el vuelo, la nave flotará en una especie de burbuja. Parece un argumento trillado y poco elaborado de una superproducción de ciencia ficción. Sin embargo, no. La NASA y la Administración Nacional del Espacio de China ya han avanzado bastante en el tema. Bueno, al menos lo han empezado. Han llevado a cabo con éxito experimentos para crear un vehículo que refleja las microondas en el espacio que lo rodea y que no necesita combustible. Según la NASA, el sistema de propulsión electromagnética podría llevar una nave espacial con astronautas a la Luna en solo un par de horas, o reducir el tiempo de vuelo a Marte a 70 días. Suena bien, pero probablemente pasará un tiempo antes de que podamos ver qué resulta de todo esto. Antes de poder hackear el espacio con burbujas de Warp Drive, hay que entender al menos en qué consiste ese espacio hackeable. Y ahí es donde la ciencia tiene problemas, en un 90%. Toma nuestros mejores conocimientos sobre la gravedad, aplícalos a la rotación de las galaxias y tíralo por el retrete. ¿Por qué ese conocimiento no funciona aquí? Según la teoría convencional, las galaxias deberían decaer. La materia galáctica gira alrededor de un punto central porque su atracción gravitatoria crea fuerzas centrípetas. Pero no hay suficiente masa en las galaxias para crear la rotación observada. La mejor respuesta que se les ocurrió a los físicos fue asumir que hay más materia en el universo de la que podemos observar. El problema era que nadie podía explicar qué era esa materia oscura, porque las leyes que conocemos no explican este fenómeno. Las observaciones astronómicas sugieren que la materia oscura debería representar alrededor del 90% de la masa del universo, pero no sabemos casi nada de ese 90%. A pesar de eso, se sigue intentando estudiar la materia oscura, y los resultados de esos estudios hacen que la ciencia mundial se aleje cada vez más de las leyes habituales de la física. Como afirma la teoría general de la relatividad impuesta al mundo científico, la gravedad distorsiona el espacio y el tiempo. En la actualidad, esta teoría explica con éxito la expansión del universo, la existencia de agujeros negros y el movimiento de la luz de las estrellas lejanas. Pero la capacidad técnica crece y la información objetiva se acumula, poniendo constantemente palos en las ruedas de un sistema conveniente para todos. Así, un equipo de científicos del Instituto de Física y Matemáticas del Universo de Japón, dirigido por Chiaki Hikage, ha elaborado un mapa en 3D de la materia oscura a lo largo de la historia del universo a partir del análisis de imágenes de más de 1 millón de galaxias. Analizaron imágenes de 10 millones de galaxias procedentes de un telescopio Subaru de 8 metros con una cámara de 870 megapíxeles. La imagen es hermosa, por supuesto. Este científico japonés lo expresa con cautela. Si los datos adicionales muestran que efectivamente estamos en lo cierto, entonces falta algo en nuestra comprensión actual del modelo estándar y de la relatividad general. Ahora que hablamos de la materia oscura, hablemos de los agujeros negros. Por cierto, tenemos un video aparte sobre esto, te recomendamos que lo consultes. Y ahora esto. No hace mucho, el telescopio espacial Hubble captó un inusual agujero negro en el centro de una galaxia de la constelación de Virgo que lleva este nombre. El hecho es que la luz que emana no se corresponde con el tamaño y el tipo de objeto, y resulta que este agujero negro, por su mera existencia, anula las leyes conocidas de la física. La mayoría de las grandes galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro, pero algunas orbitan alrededor de objetos más ligeros y de masa intermedia. Pero esta galaxia está centrada cerca de uno de los agujeros negros menos masivos, pero el espectro de luz que emana contradice todo lo que sabemos sobre este tipo de objetos.
En general, los cálculos de los científicos no cuadran y tienen un poco de pánico. A este ritmo resulta que cada vez se reúnen más datos, incluso de los propios científicos académicos, hasta el punto de que cada vez es más difícil aferrarse al paradigma einsteiniano generalmente aceptado. Por cierto, les recomiendo ver nuestro último video sobre Einstein. Parece que el establishment científico pronto tendrá que admitir que lo que funcionó y fue tan rentable durante décadas hace tiempo que se ha roto y tiene que dejar de fastidiar la cabeza de la gente. ¿Cuándo ocurrirá eso? En cualquier caso, esperemos que hayan disfrutado del video. Díganos en los comentarios qué fenómenos y objetos les gustaría conocer mejor y pensaremos en cómo montarlo. Nos vemos en otra edición de Sedición.